Creo que no, tiene una sentencia favorable y se está previniendo que pudiera ser procedente el amparo de la contraparte, y entonces estoy haciendo valer argumentos que para mí son mejores que los que hizo la autoridad, o, insisto, para el caso de que pudiera prosperar el amparo de mi contraparte, violaciones procesales que a mí no me interesa impugnarlas en un amparo principal porque tengo una sentencia favorable y me estaría yo litigando contra mí mismo. Pero si procede el amparo de mi contraparte, entonces sí hay violaciones procesales que me afectan y quiero que se analicen antes de resolver el fondo del asunto. Muy bien. Perfecto, entonces la idea es reforzar sencillamente la sentencia. Es correcto. Sí, gracias. Le agradezco mucho. Bueno, tocaría entonces ahora el turno, señor ministro, dos casas de la cultura más. Ciudad Juárez. Buenas tardes. Saludo desde Ciudad Juárez todos los estudiantes del diplomado. Mi pregunta es esta. Tocó el señor ministro el punto de la aplicación del control de convencionalidad, ya casi en la parte final. Mi pregunta va en este sentido. ¿La jurisprudencia se puede inaplicar? Ese tema no lo toqué, pero qué bueno que lo plantea. Tenemos una contradicción de tesis, que es jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en donde se determina que la jurisprudencia no puede ser sometida a un control de convencionalidad o constitucionalidad y por consecuencia no puede ser inaplicada. Sí se puede dejar de estimar que sea aplicable a un caso concreto. Por ejemplo, si se trata de jurisprudencias anteriores a la reforma constitucional de 2011 o cuando ya se ha modificado de alguna manera la ley que interpreta, en fin, pero no a través de un ejercicio de control de convencionalidad de la jurisprudencia, sino a través de un ejercicio argumentativo en donde se va a demostrar cuáles son las razones por las que se estima que esa tesis no es aplicable al caso concreto. Y también en esa contradicción de tesis se determinó que la manera prevista en la ley de amparo para la modificación o interrupción de las tesis de jurisprudencia obligatoria, pues es precisamente por estas otras vías, una sustitución de jurisprudencia o una interrupción de jurisprudencia, pero no a través de un ejercicio de control de convencionalidad de la jurisprudencia. Y la razón es porque pues, el Tribunal Constitucional del país es el que debe tener la última palabra en interpretación constitucional y convencional, y si esta interpretación luego es sometida otra vez por las autoridades de instancia a un control de convencionalidad, pues podemos generar un círculo vicioso que no terminaría nunca. Pero, insisto, esto no quiere decir que no puedan perder su obligatoriedad cuando se dan los argumentos para estimar por qué no resulta aplicable a un caso concreto, pero no a través de control de convencionalidad. Bueno, pasaríamos entonces ahora a la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Obregón. Señor ministro Pardo Rebolledo, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es muy simple. Quiero preguntarle si en su opinión las personas morales públicas son titulares de derechos humanos y en consecuencia de garantías para su protección, pero antes de que me responda déjeme decirle por qué me viene esta pregunta a la mente, brevemente. Cuando pienso en titulares de derechos humanos, mi paradigma personal me lleva a pensar en particulares, sean personas individuales o personas colectivas. Segundo, en el artículo 7 de la Ley de Amparo está prevista la posibilidad que los entes públicos o personas oficiales les proceda el amparo en ciertas circunstancias. O sea, eso pareciera inferir que sí tienen derechos humanos. Y por último, en una interpretación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un tribunal de colegiado de circuito, en una tesis aislada de registro 22605, interpreta este artículo 25 de la Convención y dice que los derechos humanos, o las personas, más bien las personas morales públicas, no son titulares de derechos humanos.
sino los titulares de derechos humanos son estrictamente particulares. Le pregunto qué tiene que decir al respecto. Pues tendría yo que decir muchas cosas, pero lo primero que le quisiera yo decir es que ya hay criterio del Pleno sobre ese punto. Y se estableció que evidentemente las personas morales, tanto oficiales como privadas, no podemos decir que sean titulares de toda la gama de derechos humanos que están establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, pero es evidente que sí tienen una esfera de derechos que pueden ser protegidos a través de los medios de control constitucional y convencional. Aquí el debate es la denominación, porque si llegamos a la conclusión de que las personas morales, insisto, aquí no hay por qué hacer distinción entre privadas y públicas, las personas morales no tienen derechos humanos, pues entonces ya por ahí hubo algunos criterios en algunos tribunales en donde se desecharon todas las demandas de amparo promovidas por personas morales precisamente porque se consideró que no eran titulares de derechos humanos. Me parece que no puede ser esa la interpretación. No se puede equiparar una persona física a una persona moral como titular de toda la gama de derechos humanos, pero es innegable que las personas morales tienen una esfera de derechos reconocidos constitucionalmente que pueden ser aplicados. No todos, pero sí una gama de derechos que pueden ser protegidos y deben ser protegidos a través, en su caso, del juicio de amparo. Le agradezco mucho su pregunta. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a las Casas de la Cultura Jurídica. Si en el auditorio hay alguna duda, algún comentario. Sí. El micrófono. Muchas gracias por su exposición, señor ministro. Una duda que, nomás para despejarla, en relación con la vista que el órgano de amparo tiene que dar en términos del artículo 64, párrafo segundo, cuando se advierta la existencia de una causal de improcedencia. ¿Existen criterios haciendo extensiva la obligación de dar vista también en el amparo directo? ¿Ya quedó establecido por criterio definido de la Corte que no hay necesidad de dar vista o que no es obligatoria esa vista para el órgano de amparo directo? No quedó, más bien quedó establecido que sí hay que dar vista, pero insisto, es cuestionable porque ahí la vista no es que se esté revisando una sentencia en donde ya tuvieron que haberse hecho el análisis oficioso incluso de las causales de improcedencia, pero sí se están haciendo, creo que no hay un criterio obligatorio hasta donde yo recuerdo, pero sí hay por ahí algún pronunciamiento en ese sentido. Me parece que la norma esencialmente es para revisiones en la medida en que se invoca una causal novedosa y en esa medida hay que darle la oportunidad a las partes de alguna manera de que puedan defenderse, por llamarlo de alguna manera. Y en el amparo directo, pues también sería esa la posibilidad, porque ¿qué pasa en el amparo indirecto? Si en el amparo indirecto el juez analiza una causal de improcedencia y la declara fundada, pues obviamente se tiene el recurso de revisión para impugnar ese sobreseimiento con base en esa causal. ¿Qué pasa en el amparo directo? Se invoca una causal de improcedencia y ya no hay recurso, por regla general, aunque sabemos que hay el amparo directo en revisión. Entonces, la misma posibilidad que se le da a una persona de, por lo menos, argumentar en contra de una causal que es novedosa y que nadie había estudiado, pues pudiera justificar en el amparo directo también darle esa oportunidad a esa parte en la medida en que no tendrá un recurso en el que pudiera impugnar esa actualización de esa causal de improcedencia. Entonces, por eso se ha justificado que también en amparo directo se haga, ¿no? Le agradezco mucho. Y pues, quiero terminar reiterando mi agradecimiento y desde luego mandar un saludo muy afectuoso a todas las casas de cultura que están
conectadas a través de la videoconferencia. Agradecer de nuevo la hospitalidad de Hermosillo en esta tarde. Muchísimas gracias y insisto, mi agradecimiento para el doctor Héctor Hermoso por tomarme en cuenta con esta invitación y tener esta posibilidad de enriquecerme con sus preguntas, con sus comentarios, con sus opiniones y desde luego, como siempre, quedamos a sus órdenes y es muy grato este intercambio. Muchas gracias a todos. Para finalizar, quisiéramos rogarle al licenciado Javier Jiménez Arias, alumno de este diplomado, haga entrega al señor ministro de un reconocimiento por parte de la Casa de la Cultura Jurídica. Me permito dar lectura al reconocimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro José María Ortiz Tirado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, otorga el presente reconocimiento al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo por su participación como ponente de la conferencia magistral El juicio de amparo como medio de acceso a la justicia, llevado a cabo el día 24 de junio de 2016 en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica. Muchísimas gracias, ministro. Pues muchas gracias a todos.